poco de detalle cuál es el contenido de la nueva ley de proyecto de ley de momento de protección del concebido y lo que significa en el panorama actual. Obviamente lo que yo voy a decir es un análisis que intenta ser lo más objetivo posible, pero es la postura del foro de la familia, lo que va a implicar juicios y opiniones sobre el contenido y el significado del anteproyecto. Entonces, en primer lugar, antecedentes, ¿no? Desde que la humanidad empezó a ser medianamente humanista, que es con carácter estable desde que empieza la civilización cristiana, el aborto ha sido considerado algo horrible por toda la humanidad, ¿no? Con carácter general. Lo cual no quita que haya habido aborto siempre, como siempre ha habido, y habrá por desgracia violaciones, asesinatos y robos, ¿no? Pero digamos que en el afán humanista la evolución histórica ha ido llevando a armar a toda la sociedad con instituciones, leyes y formas de ver las cosas tendentes a proteger la vida humana, y entre ellas también a proteger la vida humana del no nacido, ¿no? Por tanto, la tradición histórica, la mejor tradición histórica de esa civilización es proteger al no nacido como el ser humano que es. Y esto lo tenían claro incluso en las épocas en que no se sabía cuándo se empezaba la vida, porque cuando empieza la vida es un dato científico, no moral ni jurídico, y la ciencia sobre el origen de la vida es bastante reciente, ¿no? Pero incluso en las épocas históricas en que se creía que la vida empezaba mucho después de cuando de hecho empieza, que es con la concepción, ya se defendía jurídicamente con carácter unánime la vida del no nacido, porque se sabía que si no se le atacaba, acababa surgiendo un ser humano, ¿no? Esto empieza a quebrar en el siglo XIX. Algunos países muy poquitos del norte de Europa empiezan a permitir el aborto en algunos casos. Y luego, cuando se instaura el sistema comunista en el este de Europa, todos los países comunistas del antiguo bloque soviético legalizan el aborto. Y salvo esa excepción, en el mundo sigue estando el aborto prohibido. ¿Cuándo empieza el proceso que estamos viviendo ahora de despenalización más o menos amplia, parcial o no, del aborto? Exactamente en 1973, o sea, antes de ayer prácticamente, que es a través de una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, que allí hace funciones de Tribunal Constitucional, que resolviendo un pleito que se le plantea, el caso conocido como Roe versus Wade, declara mediante esa sentencia que el aborto forma parte del derecho constitucional de las norteamericanas a la intimidad personal. Y por lo tanto, en Estados Unidos no hay una ley del aborto, sino una sentencia del Tribunal Constitucional que permite el aborto sin ninguna restricción, al menos mientras el feto no sea viable fuera del útero materno. Esto es años 73. Y a partir de ahí se desata como una ola de contagio por todo el mundo occidental de permisión del aborto. Francia lo legaliza en el año 75, a través de la ley Veil, y en los años 77, 78, 79 van legalizándolo Italia, Alemania y España en el año 85, que es el último país de la Europa occidental, quitando Irlanda, que luego lo comentaremos, que legaliza el aborto. Por lo tanto, la normalización social del aborto no forma parte de la historia de las democracias ni de las libertades. Es un terrible episodio negativo muy reciente, un error que hemos cometido los humanos hace poco. En España, en concreto, la primera ley que legaliza el aborto en determinados casos es del año 85. Como sabéis, tras la dictadura de Franco, se aprueba la Constitución del año 78, en la cual se proclama expresamente que todos tienen derecho a la vida, artículo 15. Pero a pesar de ese todos tienen derecho a la vida, en el año 83 se aprueba una ley del aborto. Esa ley fue recurrida al Tribunal Constitucional por el Partido Popular, a través de un mecanismo que existía entonces y ya no existe, que se llamaba recurso previo de inconstitucionalidad, que permitía recurrir las leyes antes de que entrasen en vigor. Y por lo tanto esa ley no llegó a entrar en vigor nunca porque el Tribunal Constitucional la anuló. Y el Tribunal Constitucional la anuló porque dijo que no protegía suficientemente la vida del no nacido. En esa sentencia, que es de abril del 85, el Tribunal Constitucional establece la siguiente doctrina que es relevante para el proyecto de ley que ahora vamos a comentar, ¿no? El Tribunal Constitucional dice que en ese todos tienen derecho a la vida, que marca el artículo 15 de la Constitución, está incluido el no nacido. En consecuencia, el no nacido es portador de un bien jurídico que está protegido por la Constitución y que en consecuencia el Estado tiene respecto a él una doble obligación. Primero, abstenerse de hacerle daño al no nacido, y en segundo lugar la obligación de crear un sistema de protección que debe incluir también, dice el Tribunal Constitucional, normas penales para evitar que se destruya ese bien, porque es un bien protegido por la Constitución. Pero a partir de esa afirmación el Tribunal Constitucional da un giro y dice, aunque es un bien protegido por la Constitución,
el no nacido no es titular del derecho a la vida, porque no es todavía persona. Y por lo tanto, en algunos casos se puede excluir esa protección que hay que darle. Estamos ante un bien protegido, pero que cabe en algunos supuestos concretos dejar de protegerle. ¿En qué supuestos cabe dejar de protegerle? El Tribunal Constitucional dice, cuando ese bien protegido por la Constitución, que es la vida del no nacido, entre en un grave conflicto con otros bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, y siempre que ese conflicto no se pueda resolver de otra manera que eliminando la vida del no nacido. Por lo tanto, es una sentencia, por decirlo así, que da rango constitucional a la vida del no nacido, pero admite que si entra en conflicto con otros bienes de rango constitucional, y siempre que ese conflicto, reitero, no se pueda resolver de otra manera, se quite la protección penal del no nacido. Y a la luz de esa doctrina se admite por el Tribunal Constitucional el aborto en 3 casos concretos en que el Tribunal dice que hay ese grave conflicto que permite no penalizar el aborto, que son el que haya un grave peligro para la vida o salud de la madre, que el origen del embarazo sea una violación o que se diagnostiquen al feto graves malformaciones o taras, se decía la terminología de aquella época. En esos 3 casos y con una serie de requisitos de dictámenes médicos, plazos, etc., el Tribunal Constitucional dice que no es inconstitucional que el legislador despenalice el aborto. Entonces, a la luz de esa sentencia, en el año 85 se aprueba la ley del aborto que ha estado en vigor en España desde el año 85 hasta el año 2010, que es una ley teóricamente restrictiva, porque solo permite el aborto en 3 casos, se supone, de graves conflictos serios, ¿no? ¿Qué pasó en la práctica? Lo que siempre pasa cuando se legaliza algo. Se producen 2 fenómenos que son universales. En primer lugar, que aquello que se legaliza aumenta el número. Todo lo que se permite se hace más. Y por tanto empezó a aumentar el número de abortos en la sociedad española. El primer año en que estuvo en vigor esa ley del año 85 hubo 9 abortos en España. El segundo, 417, y el tercero ya 17.000. Y a partir de ahí fue todos los años incrementándose el número de abortos hasta llegar a los cerca de 120.000, que es la cifra en que nos hemos movido los últimos años. Y a la vez que aumentaba el número de abortos que se practicaban en España, se producía otro segundo fenómeno que siempre se produce cuando algo se legaliza, que es la banalización en la conciencia colectiva de eso que se permite. La gente se va acostumbrando al aborto. Lo que antes era algo malo, que se intentaba evitar, que se consideraba que era digno de ser castigado penalmente, empieza a ser visto como lo normal, como la solución razonable y legal para determinados problemas. Y por lo tanto, cada vez más va reduciéndose el rechazo social al aborto. Se va banalizando, se va normalizando en la conciencia colectiva. Repito, esto siempre pasa cuando se legaliza algo, no es nada novedoso. Es el mismo fenómeno que se vive, por ejemplo, en los países en que se ha legalizado la eutanasia. Al principio se supone que solo se practica en casos gravísimos, luego en casos graves, luego en casos menos graves y luego ya en cualquier caso prácticamente. Porque se va desarmando la sociedad para rechazar eso que se ha legalizado. Bien. Y además, en la vida práctica española, a pesar de tener una ley teóricamente restrictiva, hubo en la práctica aborto libre. Porque bajo el presunto peligro para la salud psíquica de la madre se estableció el aborto sin ninguna condición. En las clínicas privadas para el aborto, donde se practicaban más del 98% de los abortos que se hacían en España, se entendía que todo embarazo no deseado era un grave peligro para la salud psíquica de la madre. Con lo cual en la práctica bastaba que la madre pidiese abortar para que se les pidiese un certificado de grave peligro para la salud psíquica y se practicase el aborto. Es decir, hubo una situación de fraude de ley en contra de los principios de la ley y de la doctrina del Tribunal Constitucional, que en la práctica, solo pagando, el aborto se convirtió en el sector más privatizado de la sanidad, en un verdadero negocio, se podía abortar. Y esta es la situación en la que estuvo España hasta el año 2010. Teóricamente, el no nacido estaba protegido por la ley, solo estaba despenalizado el ataque a su vida en casos muy concretitos, pero en la práctica, pagando, se podía abortar sin más. En el año 2010 se aprobó una nueva ley. Esa nueva ley cambia conceptualmente el esquema de las leyes, porque en vez de considerar que el no nacido debe estar protegido, aunque luego se levante esa protección en algunos casos concretos, lo desprotege absolutamente durante las 14 primeras semanas del embarazo. Es lo que suele llamarse el sistema de plazos. Durante un plazo, 14 semanas,
el no nacido no tiene ninguna protección jurídica y en consecuencia la mujer puede abortar si quiere. Ya no hay un grave conflicto, una ponderación entre dos bienes en juego, sino que la voluntad de la mujer se convierte en absolutamente determinante y la vida del no nacido ya no tiene ningún peso. Y además, en esa misma ley del 2010, se mantienen entre la semana 14 del embarazo y la semana 22 los antiguos supuestos. Si hay un grave peligro para la vida o salud de la mujer o hay graves malformaciones, sigue pudiéndose abortar hasta la semana 22. Y después de la semana 22 y sin plazo de ningún tipo, se sigue pudiendo abortar en los supuestos llamados eugenésicos. Es decir, si el no nacido es portador de alguna enfermedad grave, incurable, incompatible con la vida, son expresiones que utiliza la ley. Y además esa ley legaliza la filosofía que está detrás de la visión del aborto como un derecho. Es una ley que solo regula el aborto a partir de su artículo 11 y dedica sus primeros 11 artículos a lo que denomina salud sexual y reproductiva, que es la visión de la sexualidad y la persona que está en el trasfondo de considerar el aborto como un derecho de la mujer. No voy a detenerme en esa parte de la salud sexual o reproductiva. Y esta es la situación legal hoy día en España. Tenemos una de las leyes de aborto más permisivas del mundo y la única ley del aborto que yo conozca que además legaliza la filosofía que convierte al aborto en un derecho subjetivo de la mujer que debe ser protegido, amparado y financiado por el Estado. Y ahora aparece este anteproyecto de ley que vamos a comentar, que es un anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre. ¿Qué significa, en qué contexto cultural se produce este anteproyecto de ley? Se produce en el siguiente contexto cultural. Empieza a haber un hartazgo en todo el mundo del aborto. Desde el año 73 en Estados Unidos, como os dije, se va extendiendo por el mundo la práctica del aborto, hay millones de abortos al año y empieza a haber una constancia universal de que el aborto genera mucho dolor. Eso también es muy normal, las sociedades aprenden también como las personas a veces cometiendo errores. Entonces ya hay muchas mujeres que han pasado por el trauma del aborto y que son conscientes de que eso es dramático, aunque a lo mejor creen que han hecho lo correcto, pero saben por experiencia personal que no es algo liberador, sino que es algo muy duro. Y por otra parte, cada vez conocemos mejor al no nacido. Cuando yo era joven casi no teníamos imágenes del no nacido, las ecografías no había quien las entendiese, eran como manchas en una pantalla. Hoy día tenemos ecografías tridimensionales que le vemos al niño casi como si estuviese fuera del útero materno. Y las nuevas generaciones a través de la red tienen esta información muy asequible. Es decir, el feto ya es alguien visible, cognoscible. Y esto está ayudando a que se redescubra el valor de su vida, como es lógico. Es mucho más difícil comprometerse con la defensa de lo desconocido, de lo que no se ve, que de aquello que se conoce con detalle y se ve con precisión. Por lo tanto, el mundo empieza a ver síntomas claros de eso que he llamado el hartazgo del aborto, ¿no? Síntomas confusos, no siempre coherentes, y donde se nota de manera especial en Estados Unidos, que es donde empezó esta historia. Ese mismo país que con la sentencia del año 73 puso en marcha este triste periodo de normalización social del aborto de finales del siglo XX, es el país en el que más de vuelta está ya del abortismo. De hecho, como sabéis, en las campañas electorales norteamericanas para la presidencia, el aborto es un tema número uno, donde los candidatos tienen que mojarse y su postura sobre el aborto es muy determinante para el voto de la población. Y ya hoy más de la mitad de los estados de Estados Unidos han aprobado leyes restrictivas del aborto. Porque allí, no, como os dije, no hay una ley del aborto y por tanto cada estado federal tiene sus leyes. Y más de la mitad han aprobado ya leyes restrictivas del aborto, restringidas a casos determinados, en plazos concretos, con requisitos singulares de consentimiento, de información, etc. La tendencia de ir cortando la normalización social y jurídica del aborto en Estados Unidos es potentísima e imparable, además. Y según la célebre encuesta Gallup, que se la considera el signo más representativo de cómo piensan los norteamericanos, ya desde hace 3 o 4 años, más de la población de Estados Unidos se define como pro-life, pro-vida. Está cambiando claramente la población, aunque hay gente que piensa una cosa y gente que piensa otra, pero claramente hemos pasado ya en Estados Unidos del proceso de normalización de la decisión del aborto a un proceso cada vez más asentado de recuperación del compromiso con la vida. Y igual que en el año 73 lo que pasó en Estados Unidos luego influyó en todo el mundo, también lo que está pasando ahora en Estados Unidos empieza a influir en todo el mundo.
y empieza a haber debate sobre la superación del aborto en muchos sitios del mundo. Por poner algunos ejemplos y sin ser exhaustivos, ¿no? En Polonia, en el año 93, se aprueba una nueva ley del aborto que ha reducido el número de abortos de más de 120.000 a menos de 1.000 al año. Eso está pasando en casi todos los países que fueron en su día parte del bloque comunista. En el proceso de recuperación de los derechos humanos después de la dictadura comunista, van también recuperando, entre otros, el derecho a la vida. Polonia es un caso claro de que se puede hacer. Y además, y esto es significativo, muchas veces los que se oponen a leyes restrictivas del aborto dicen que empeorará la salud de la mujer, que habrá más muertes y enfermedades vinculadas a los embarazos y al parto. Es mentira. En Polonia están reduciéndose. Igual que se reduce el aborto, se ha reducido mucho el número de muertes y enfermedades vinculadas a embarazo y a parto. Es decir, la prohibición del aborto genera más salud en la mujer y no al revés. Hungría también acaba de aprobar una nueva constitución hace 2 años y en ella se dice expresamente que está protegida la vida desde el momento de la concepción. No es el único país del mundo. Algunos países latinoamericanos, ante la presión para que legalicen el aborto, se han autoblindado llevando a su constitución, es el caso de Costa Rica, por ejemplo, la protección de la vida desde el momento de la concepción. Y varios estados de México, en México también la regulación del aborto es de cada estado de los federados, porque es una república federal. Varios estados han llevado a su constitución estatal la protección de la vida desde la concepción, también para blindarse frente a la presión de algunos para que legalicen el aborto. En Noruega en estos momentos se está discutiendo una modificación de la ley del aborto para reducir el plazo en el que el aborto es legal. En Suiza se vota el próximo 9 de febrero una reforma constitucional para prohibir la financiación pública del aborto. Y en España empieza a tramitarse un anteproyecto de ley también orientado a reducir el aborto. Es decir, que lo que pasa en España no es un caso único, al revés. Se incardina en una tendencia con síntomas diversos por todo el mundo de superar ya los años del abortismo, con más o menos éxito según los países, repito. Me parece importante dar esta pincelada para que se vea que esto no es una ocurrencia singular de un gobierno atípico en un país extraño, ¿no? Sino que lo que está pasando aquí en España es algo que empieza a pasar por ahí, y que hoy pasa aquí, mañana pasará en Italia, en Francia y en Alemania. Bien, pues en este contexto, ¿qué significa y qué dice el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre? En primer lugar, un anteproyecto de ley es un primer texto redactado y con el visto bueno del gobierno para someterlo a consulta. Por eso se llama anteproyecto y no proyecto de ley. Por lo tanto, ahora estamos en una fase en que ese anteproyecto está siendo sometido a consulta de las comunidades autónomas, de organizaciones corporativas como los colegios profesionales, de asociaciones de la sociedad civil, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, etcétera, etcétera. Y cuando tenga todos esos informes, el Gobierno introducirá las modificaciones que juzgue convenientes en el proyecto según las sugerencias que ha recibido y ya lo convierte en proyecto de ley para remitirlo al Parlamento para que se tramite y se apruebe en las 2 cámaras, ¿no? Ideas sobre este anteproyecto y opiniones sobre él. En primer lugar, una idea que me parece fundamental. No es una ley del aborto. No es que después de la ley del aborto del año 85 y después de la ley del aborto del año 2010, ahora llegue la ley del aborto del año 2014. Esto no es una ley del aborto. Es una ley, como indica su propio título, de protección del concebido. La ley se llama literalmente Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Y el contenido se corresponde con el título. Por lo tanto, no estamos ante la tercera ley del aborto de la historia de España, sino ante algo completamente nuevo. Es una ley que tiene como objetivo proteger al concebido y los derechos de la mujer embarazada. Luego veremos cómo lo hace, si me parece suficiente o no. Pero es importante esto. No podemos hablar ya de una ley del aborto, porque esto es una cosa distinta. Es una ley de protección del concebido. Y de hecho, si os veis la exposición de motivos, que se os va a entregar una copia a todos, veréis que toda la literatura es sobre la protección del concebido, no sobre el aborto. En cuanto a que es una ley de protección del concebido, me parece que es algo muy positivo. Pasamos de una ley del aborto a una ley que pretende proteger al concebido y a la madre. Aunque, es verdad, ya lo digo desde ahora, que esa protección que establece la ley no es toda la que yo desearía. Por eso, este anteproyecto de ley me parece algo muy positivo, digno de elogio, pero no suficiente. No es mi ley, aunque me gusta, porque avanza hacia lo que yo quisiera para mi país. Pero no avanza todo lo que yo quisiera. Y por lo tanto voy a defender radicalmente que se apruebe y el día que se apruebe voy a empezar a trabajar para que se modifique.
para hacer todo mucho mejor todavía. Pero es un importante paso en la buena dirección. Y yo a los que dan pasos en la buena dirección no los critico, sino que los elogio. Es lo mismo que hago con mis hijos. Si un día se portan por casualidad bien, que ese día no voy a reñirles. Ese día los elogiaré, aunque todavía no sean santos de todo, pero el día que hacen algo bueno no es para reñirlos, ¿no? Pues el día que el gobierno hace algo positivo, vamos a elogiarle, aunque repito, luego digamos que hay que hacer más cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es el contenido jurídico? Es inevitable que esta charla sea un poco jurídica, porque estamos hablando de una ley, pero bueno, yo creo que se entiende. Entonces, esta es una ley, como os decía antes, no es una ley del aborto, es una ley de protección del concebido. Y para articular esa protección del concebido y de la madre, lo que hace es modificar varias leyes. De hecho, cada uno de los artículos de este anteproyecto de ley modifica una ley. Ahora vamos a ir comentándolos. Su primer artículo modifica el Código Penal. Y modifica el Código Penal para devolver el aborto al Código Penal. La ley del 2010, como sí era una ley del aborto, sacó el aborto del Código Penal y lo reguló como un derecho de la mujer. Esta ley lo devuelve al Código Penal cumpliendo lo que dijo el Tribunal Constitucional. El Estado está obligado a proteger al no nacido también con normas penales, aunque luego haya excepciones a esa imposición de pena. Cuando lo primero que hace es modificar el Código Penal para devolver al aborto a su configuración jurídica como un delito previsto en el Código Penal. En ese sentido establece que el que practica un aborto será castigado con penas de cárcel. Si lo hace sin el consentimiento de la mujer, siempre. Si lo hace con el consentimiento de la mujer, siempre, salvo en unos casos en concretos que ahora comentaré, en que se mantiene la despenalización. Como os dije antes, en la vieja ley del año 85 había 3 casos despenalizados. Grave peligro para la vida sobre la madre, llamado caso terapéutico, violación como origen del embarazo y malformaciones en el feto, llamado caso supuesto eugenésico. Pues bien, en esta ley no se mantienen esos 3 casos, sino que uno de ellos desaparece del eugenésico. Y esta es una modificación de las más importantes de la ley. ¿Por qué? Porque es coherente con que sea una ley de protección del concebido. El esquema que sigue la ley es que el concebido es digno de protección siempre. Por lo tanto, nada que le pase al concebido le quita el derecho a la vida. Y por lo tanto, cuando lo que le pasa es que tiene una enfermedad, que está discapacitado, no pierde el derecho a la vida. Por eso se suprime el aborto eugenésico. Porque no es coherente el aborto eugenésico con la protección del no nacido. Porque se puede despenalizar, según dijo el Tribunal Constitucional, cuando su vida entra en conflicto con otras cosas, pero no por algo que le pasa a él. Y la discapacidad, la malformación, es algo que le pasa al niño no nacido. Por tanto, no es coherente decir que pierde el derecho a la vida por ser discapacitado o ser portador de malformaciones. Y por eso en esta ley desaparece el llamado supuesto eugenésico. Esto es una decisión políticamente valiente, porque en nuestra sociedad es el caso más admitido de aborto. Es muy poco racional que sea así, porque es probablemente el aborto más injusto del que cabe pensar. Si todo aborto es injusto porque acaba con la vida del niño, el aborto de un niño discapacitado por ser discapacitado además es una profunda discriminación, porque se le puede abortar siempre por ser un enfermo. Pero a pesar de eso, en la práctica es el supuesto más admitido socialmente, lo cual es muy triste. Pero eso hace también que sea muy valiente políticamente atreverse a ser en ese punto y proponer la supresión del aborto eugenésico. ¿Cuáles son los casos en que va a seguir siendo posible abortar sin que se imponga una pena como un delito? En el caso de que el origen del embarazo sea la violación y en el caso de grave enfermedad para grave conflicto con la vida o salud de la mujer. Del tema de violación no voy a comentar nada, sigue igual que estaba en el 85 y en el 2010. En el caso del supuesto terapéutico hay un problema, y es que, lo hemos comentado antes, entre el 85 y el 2010, al amparo de ese presunto caso, como os dije, grave peligro para la salud psíquica de la madre, en la práctica había aborto libre. Si esa situación no la corrigiese esta ley, en el fondo la modificación real sería muy pequeña, porque a su amparo, ese grave peligro para la salud psíquica de la madre, seguiría habiendo aborto libre y eso no sería coherente con una ley de protección del concebido. Por lo tanto, uno de los retos de esta nueva ley, para ser seria, es que busque mecanismos para evitar que se dé ese fraude de ley que permitió en la práctica aborto libre durante los años 85 a 2010. Y para ello los mecanismos que introduce la ley, mecanismos como todos discutibles, pero creo que importantes son: en primer lugar, exige que sean 2 médicos y no solo uno, como existía en el año 85, los que certifiquen esa enfermedad grave de la mujer. Y, esto es muy importante,
exige que esos dos médicos sean especialistas de la patología concreta que padece la mujer. Y si el problema es un problema de corazón, deberán ser dos expertos en corazón y no los psicólogos los que digan que tiene un grave problema. Esto se plantea porque en la situación que se dio entre el año 85 y el 2010 aparecieron médicos no especialistas que vivían solo de emitir certificados. Eso en principio ya no será posible con esta exigencia de que sean dos especialistas de la patología concreta que padece la mujer. Luego se exige, tampoco lo exigía la ley del 85, que esos especialistas no tengan ninguna relación ni profesional ni laboral ni con los médicos que practican los abortos ni con los centros en que se practican los abortos. Se exige una independencia profesional y económica absoluta entre los médicos que certifican la enfermedad, el grave conflicto, y aquellos que practican el aborto. También se exige, y esto es novedoso, que el dictamen tiene que ser motivado. Los informes pseudomédicos que se hacían entre el 85 y el 2010 eran de 3 líneas, prácticamente. Doña, campos suspensivos, padece un grave conflicto para su salud psíquica de continuar el embarazo, firmado el doctor Pérez. Ahora tendrá que ser un informe motivado, con lo cual habrá posibilidad de control. Lo que se dice ahí es fehaciente, se corresponde con la historia clínica, no es un invento abstracto. Es otro requisito para evitar ese fraude de ley que se dio entre el 85 y el 2010. Luego también exige la ley que el dictamen explique expresamente por qué ese grave conflicto entre la vida del no nacido y la salud de la madre no se puede resolver de otra manera, como exigió el Tribunal Constitucional. Es decir, que no toda enfermedad de la madre o toda complicación de una enfermedad preexistente va a servir para justificar este aborto. Tiene que cumplirse que haya un conflicto real, no resoluble de otra manera, entre la continuación del embarazo y esos problemas para la salud de la mujer. Y como veis, se va acotando bastante, a diferencia de lo que sucedía antes, el supuesto derecho que determinaría la no penalización del aborto. Luego también dice que no basta cualquier tipo de enfermedad. Debe suponer, dice literalmente, un menoscabo importante en la salud de la mujer con permanencia o duración continua. No basta cualquier enfermedad, cualquier complicación, tiene que tener este carácter de menoscabo importante en la salud con permanencia o duración. Y hay un límite de tiempo para que se pueda practicar el aborto por este motivo, que son las 22 primeras semanas de gestación. A partir de las 22 semanas, solo en caso de grave riesgo para la vida de la madre, que no se pueda resolver, dice la ley, mediante una inducción al parto, concepto que aparece por primera vez en una ley del aborto en España, y el concepto de que cuando ya es viable el feto, los problemas de salud se resuelven normalmente induciendo un parto, no aborto. Eso lo dice expresamente ahora la ley. Lo explica la exposición de motivos y lo establece en la regulación de este nuevo artículo 145 bis del Código Penal. Bien, pues solo estos dos supuestos que he dicho, violación previamente denunciada o grave conflicto para la vida o salud de la madre con estos requisitos de acreditación, se podría no penalizar en la práctica el aborto. Por lo tanto, estamos en una ley que va a reducir de los 3 supuestos a 2 que existieron entre el 85 y el 2010, una ley que ya no admite el sistema de plazos, no hay ningún periodo de la vida del no nacido, del embarazo, del cual se pueda abortar sin más, y donde se intenta acotar, de una manera que por lo menos se ve que se ha intentado hacer con exigencia, el caso del supuesto terapéutico para evitar que se dé aquel fraude de ley que existió entre el 85 y el 2010. Luego afronta en esta misma reforma del Código Penal el legislador, estamos en el número 2 del nuevo artículo 145 bis del Código Penal, el tema que se debatió tanto a raíz de la ley del 2010 del consentimiento de las menores. Sabéis que una de las novedades de la ley del 2010 fue que permitió que las menores de 18 años y mayores de 16 años pudiesen abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de sus representantes legales, los padres normalmente o tutores o lo que fuesen. Eso es un tema que se discutió bastante. Esta ley suprime eso y a partir de ahora se aplicarán las reglas generales. Es decir, cuando se trata de un menor de edad, deben prestar su asentimiento si tienen más de 16 años y su consentimiento si tienen menos de 16 años los padres o tutores. Es decir, deberán estar informados y dar su asentimiento o consentimiento según tengan más o menos de 16 años. Ya no cabrá que una menor pueda abortar sin que lo sepan y sin que opinen sus padres. Y al regular esta materia, como hay casos en que va a haber graves conflictos entre los niños y sus padres o las niñas,
Pensar hipotéticamente un caso en que una niña esté embarazada violada por su padre, como un caso extremísimo. No va a ir a preguntarse al padre encima qué hay que hacer, ¿no? Entonces, para esos casos extremos que no los definice, solo que cuando sea imposible o no sea conveniente por graves conflictos entre padres e hijos consultar a los padres, hay que ir al juez. Ni siquiera en esos casos queda la luz de la menor edad. Hay que ir a un juez que sea... El juez no autoriza el aborto, porque en el esquema de la ley los abortos no pueden ser autorizados como una cosa negativa. Podrán no penarse, pero sería absurdo que un juez autorice una cosa negativa. El juez lo que hará es comprobar que el consentimiento de esa menor está bien dado, que está bien informada, que sabe lo que está haciendo, etc. Suplirá de alguna manera al padre, para complementar o verificar que el consentimiento de la menor es eso, un consentimiento informado, serio, riguroso, etc. Los tres supuestos en que intervendrá el juez, la ley los define diciendo que haya serios motivos para no consultar a los padres, cuando los padres nieguen su consentimiento al sentimiento sin alegar ninguna causa, o cuando haya discrepancia entre la menor y los padres. En los casos será el juez el que tenga que ver si está la situación correctamente dada, si hay información, si hay seriedad, si hay conciencia de lo que se está haciendo. Y para ello, en el artículo 2 de este anteproyecto, que he comentado hasta ahora, es el artículo primero del anteproyecto de ley. Para ello, el artículo 2 modifica otra ley distinta, que es la ley de enjuiciamiento civil, y establece un procedimiento judicial singular y muy rápido para estos casos. Obviamente, en una situación de estas no puedes hacer un juicio de esos que duran años, porque no serviría para nada. Y el procedimiento judicial que establece dura 8 días como mucho. Se presenta primero una solicitud inicial al juez, contándole el caso. Va a intervenir siempre en esos procedimientos el fiscal, para garantizar que hay una autoridad pública independiente que vele porque las cosas hagan bien. Esto es normal en todos los juicios en España cuando hay menores implicados. Y después de esa solicitud, el secretario judicial citará a comparecer a todos los interesados, a la menor, a los tutores, a los padres, a quien sea, a los médicos, en un plazo de no más de 3 días. De carácter prioritario. Y en las 24 horas siguientes a esa comparecencia en que el juez los escucha a todos, el juez dicta un auto resolviendo si los consentimientos están bien dados, si ha habido coacciones, si no, etc. Y ese auto del juez se puede recurrir en un plazo de 2 días y deberá ser resuelto por el tribunal competente en otros 2 días más. Si sumamos todos estos trámites, son en principio 8 días. Bien, aquí es uno de los temas donde la ley deja una laguna que yo creo que habrá que modificar, porque al decir cómo debe resolver el juez este eventual incidente, dice que lo hará desde la mujer, y eso no se sabe muy bien lo que es. Es un tema de esos que habrá que precisar, por lo menos yo será de los que sugiera al gobierno que en esta fase de consultas en que está el anteproyecto que se mejore. Y por cierto, respecto a la regulación que dije antes, del supuesto terapéutico, otra de las modificaciones que nosotros vamos a sugerir al gobierno es que los 2 médicos que van a firmar el dictamen en que consta de forma motivada hay un grave peligro para la vida o salud de la madre, sean médicos del sistema público de salud. A mí no me basta decir que sean independientes de los que van a tener, sino que sean funcionarios que no ganen ni un euro por hacer esto, por decirlo así, para evitar que llegue a mercantilizarse de alguna manera la emisión de estos informes que se convierten en parte de la sanidad privada. Si me voy acordando, iré diciendo las modificaciones, iremos nosotros sugiriendo al gobierno esta misma línea. El artículo 3 de la ley modifica otra ley distinta, la Ley General de Sanidad. El primero modificó el Código Penal, el segundo que acabamos de comentar modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 3 modifica la Ley General de Sanidad. Y este es el único artículo de la ley que está monográficamente pensado para apoyar a la mujer. En los demás la mujer aparece también, como veis, como es lógico, pero el 3 es, si os recordáis, el título de la ley es Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Este artículo 3 está dedicado expresamente a la mujer embarazada y es un artículo que podríamos llamar artículo red madre, porque lo que se hace es modificar la Ley General de Sanidad para establecer para todas las mujeres embarazadas, no solo para las que están con la duda del aborto, una posibilidad de apoyo, ayuda y asesoramiento específico, que no estaba hasta ahora en nuestras leyes. En concreto, a estos efectos se hacen modificaciones en 4 apartados del artículo 18 de la Ley General de Sanidad, para que haya, repito, una información y asesoramiento a toda mujer embarazada que lo desee, obviamente, no tiene nada que ver con la problemática del aborto, singular. ¿Y qué contenido tiene ese asesoramiento del que habla la ley? Pues, según lo define la propia ley, el contenido del asesoramiento es información sobre los derechos sanitarios, laborales, sociales y asistenciales
reconocidos por la legislación estatal, autonómica y local y sobre el modo y procedimiento por el que puede obtenerse su reconocimiento. Apoyo de ayudas para el acceso a una vivienda y a las prestaciones familiares. Información en caso de que las pruebas prenatales realizadas a la embarazada mostraran posibles problemas de salud del feto y hubiera razones para creer que la salud del niño tras nacer estará afectada, de las ayudas existentes antes y después del nacimiento, así como de la asistencia económica y psicosocial reconocidas. Y también se le informará sobre los servicios de información y asesoramiento necesarios para resolver posibles conflictos de salud familiares o de carácter socioeconómico originados o agravados por el embarazo. Cuanto como veis es un asesoramiento global, asistencial, de ayudas, de análisis de sus problemas, de ponerla en contacto. Que dice también que las ayudas y la información que se le dé se referirá tanto a ayudas públicas como privadas y de entidades especializadas. Y cabría, por ejemplo, que se las ponga en contacto con entidades privadas o especializadas para ayudar a mujeres embarazadas. Y curiosamente en este artículo aparece en toda esta historia de los embarazos el padre, que en las leyes españolas nunca se le cita para nada, porque se dice que si la mujer no se opone expresa o tácitamente, podrá participar en este asesoramiento el otro progenitor. O sea que si la mujer no lo veta expresamente, podrá estar también implicado en esta información, en estos asuntos, el progenitor. Y también se le podrá informar, si quiere, sobre las condiciones del aborto no punible, si está en alguno de los supuestos que prevé la ley. Como os decía, este es un artículo que en principio no tiene nada que ver con el aborto en concreto, sino que es un artículo pensado para las embarazadas en general. Bien, luego el artículo 4, siguiente del anteproyecto que estamos comentando, modifica otra ley, que es la ley de autonomía del paciente, una ley del año 2002 que regula los derechos de los pacientes en general. Y aquí sí se introduce, en un nuevo artículo 4 bis que se introduce en esa ley de autonomía del paciente del año 2002, el tema del asesoramiento a la mujer embarazada que se plantea ahora. Ya no estamos en ese asesoramiento general a toda embarazada, sino que esta es la regulación específica para una mujer que está, en principio, como uno de los dos supuestos y quedan despenalizados, el tipo de información o asesoramiento que debe recibir. Y aquí es importante resaltar que, a diferencia de la legislación vigente que habla de un asesoramiento frío, burocrático, un sobre con fotocopias de papel, aquí se habla de una información personalizada, verbal, que debe darse cara a cara a las mujeres y que debe tener como objetivo que no aborte. La ley dice expresamente que este asesoramiento a la mujer debe estar abocado a evitar el aborto, porque es coherente con que es una ley de protección del concebido. Tanto incluso en los supuestos en que no va a ser delito si la mujer abortase, en esos supuestos la actuación de los poderes públicos tiene que estar en principio abocada en la evitación del aborto, en buscar soluciones que no sean el aborto. Bien, y se especifica, que es lo que es importante, que este asesoramiento asistencial no se podrá dar ni en las clínicas o centros que practiquen los abortos, ni por el personal que practica el aborto. Ahora, como sabéis, la información que se da la dan en las propias clínicas del aborto, por lo cual cabe sospechar de la imparcialidad de esa información. Para evitar eso, la ley establece que esta información hay que hacerlo en otro tipo de centros sanitarios, que la ley no llega al detalle de identificarlos, pero que no pueden ser los mismos del aborto. Como veis, va un poco en la misma línea de darle seriedad a este trámite preventivo, en principio, del aborto. Bien, a esto la ley lo llama asesoramiento asistencial, porque luego habla de información clínica. La mujer recibirá asesoramiento asistencial e información clínica. Bien, su objeto, como os decía, será la protección de la vida de la mujer y del no nacido, dice literalmente este artículo. E incluirá explicarle a la mujer, estoy citando literalmente la ley, que la vida del no nacido está protegida por la Constitución. Hay que decírselo, aunque está en un caso en que puede abortar, y explicarle. Alternativas al aborto. Hay que explicarle qué alternativas existen. Y luego se le puede plantear una intervención especializada ad hoc, que define la ley de la siguiente manera. Dice, si los que dan esa información, funcionarios de los servicios sociales y médicos, ven que el problema de la mujer es singular, la ley se obliga a buscar un traje ad hoc para ayudarla. Y para eso les dice que se pongan en contacto con cualesquiera administraciones públicas. O sea que en principio tienen que ayudar a esa mujer. Y si no está en sus manos,
tienen que buscar soluciones hablando con otras instituciones públicas, de otras administraciones locales, autonómicas, lo que sea, para intentar ayudar a esa mujer a que pueda seguir adelante con su embarazo. Y como os decía antes, la ley exige que esta información asistencial sea personal, individualizada y verbal. Y luego también recibirá lo que llama información clínica. Esa información clínica será sobre los riesgos del aborto y sobre los aspectos médicos y psicosociales del aborto. Aparte ya de la información sobre su caso concreto, la enfermedad que padece, etc. Y también establece el legislador en este artículo, igual que pasaba en el anterior, que si la mujer no se opone expresa tácitamente, podrá estar presente el progenitor. También aquí el padre de la criatura vuelve a aparecer, aunque sea un poco de rondón. Y después de recibir toda esta información la mujer, tanto la información asistencial como la clínica, hay que dejar pasar 7 días hasta que pueda abortar, para que procese toda esta información. La legislación vigente son solo 3 días, ampliado el plazo a más del doble, a 7. Porque se supone que se le da una información individualizada, personalizada, y luego tiene que medicarla. Si al cabo de 7 días de recibir esta información asistencial y clínica, y si está en uno de los supuestos de violación o supuesto terapéutico, cuenta con los informes médicos correspondientes, quiere abortar, podrá hacerlo en España legalmente sin que nadie la castigue. Luego hay otro artículo más que no voy a comentar porque es muy técnico, de esta misma ley de autonomía del paciente, que regula el tratamiento informático de las historias clínicas y de los datos de las pacientes de aborto. Pero ese, repito, como es muy técnico, en principio no entro en él si os parece. Y luego el artículo 5 de la ley modifica otra ley más, una ley del año 2003 que se llama Ley del Sistema Nacional de Salud. Y aquí hay otra de las previsiones de la ley que a mí me parecen profundamente erróneas y que yo pediría que se cambie. Porque este artículo lo que hace es establecer que el aborto en estos casos despenalizados formará parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y será gratuito y financiado por el Estado. A mí me parece poco coherente mantener este carácter de prestación pública obligatoria del Sistema Nacional de Salud con la concepción que hay del aborto como algo que debe ser evitado y que no es bueno en el propio proyecto de ley. Y luego el artículo 6, y ya estamos acabando, no os preocupéis, solo tiene 7 artículos, el anteproyecto, ¿no? El artículo 6 modifica otra ley más, que es una ley del año 2003 que se llama Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y está dedicado a la objeción de conciencia. Es un tema que sabéis que toda la legislación del aborto puede y plantea de hecho problemas de objeción de conciencia en personal sanitario que no quiere participar en la práctica del aborto porque considera que es algo inhumano. Con la ley del año, pequeña historia sobre la objeción de conciencia, la ley del año 85, la primera ley del aborto de España, no se refería para nada a la objeción de conciencia. Pero el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre esa ley, sentencia 5385, dijo que aunque no lo dijese la ley, hay objeción de conciencia. Porque afirmó que la objeción de conciencia frente al aborto forma parte en España del derecho constitucional previsto en el apartado del artículo 16 de la Constitución a la libertad ideológica y religiosa. Y que como en materia de derechos fundamentales la Constitución se aplica directamente sin necesidad de leyes que la desarrollen, el personal sanitario podía objetar alegando directamente la Constitución. Eso dio un gran margen a la objeción de conciencia en España, como es lógico. Pero la ley del 2010, como era profundamente proabortista, intentó limitarlo. No podía prohibir la objeción de conciencia porque el Tribunal Constitucional había dicho que estaba en la Constitución, pero intentó hacer una regulación limitativa. La limitación consistió en 3 cosas. Primera, en afirmar que solo podían objetar los que intervienen directamente en la práctica de aborto. Cuando en la vida real quieren objetar a veces las enfermeras, los anestesistas, los que hacen los informes previos, y no solo el que quirúrgicamente en el quirófano hace el aborto. Pues la ley del 2010 lo limitó solo a esos. Y la nueva ley, este anteproyecto de ley, lo abre de nuevo a todos. Todo el personal sanitario podrá objetar, lo cual se supera esa restricción de la ley del 2010. Luego, la ley del 2010 también ponía una limitación, y es que decía que no se atendería a la objeción de conciencia si había dificultad para prestar el servicio de aborto. Como lo consideraba un servicio público, no lo decía así enteramente, pero venía así, si no hay otro médico, te fastidias y practicas el aborto, ¿no? Esta ley dice no, que la objeción no tiene límites organizativos, ¿no? Y la ley de 2010 estableció otra limitación que esta ley sí la mantiene, y esa va a ser otra de mis observaciones al Ministerio para que lo modifique. Y era la obligación de que el médico objetor, cuando asume su plaza como médico del hospital, que sea público o privado, tiene que decir que eres un objetor.
para que la dirección del hospital sepa que con él no cuenta para los pagos, médico, enfermera, anestesista, etc. Esa exigencia de una declaración escrita y anticipada, esta ley lo mantiene, este anteproyecto de ley. Es más concreta, que eso no lo hacía ni siquiera la ley de 2010, que el médico está obligado a hacer esa manifestación por escrito de que él es objetor frente al aborto en la semana siguiente a tomar posesión de su plaza como médico. Y a mí eso no me gusta por una razón muy sencilla, por dos razones. La primera, porque los derechos constitucionales en una democracia se ejercitan, no se declaran. Yo para ejercer la libertad de expresión no me dice, la ejerzo hablando y punto. La acción de justicia tiene que pasar lo mismo porque es un derecho constitucional. Y en segundo lugar, porque en España, por desgracia, hay administraciones sanitarias muy sectarias. Y por tanto siempre existe el riesgo de que el médico que se declara objetor, aunque nadie lo castigue, luego a la hora de los ascensos, de las promociones y todas esas cosas, pues a lo mejor sea un poco castigado. Y estas cosas pasan. Por eso yo creo que debe suprimirse esta exigencia de que la objeción deba plantearse de antemano y el médico objeta cuando quiere, como se ejercitan todos los derechos fundamentales. Bien, es verdad que el propio proyecto de ley, después de hacer esta regulación, dice que en todo caso el médico puede modificar su decisión de objetor en cualquier momento, incluso antes de la intervención. Por lo cual en la práctica, lo de exigir que lo declare el médico escrito no tiene mucho sentido, ¿no? Es uno de esos temas que me gustaría que se modifique. Y luego el último artículo de la ley, el artículo 7, modifica otra ley completamente distinta, la Ley General de Publicidad. Ley General de Publicidad. Hay muchas leyes, como veis, en nuestro país. Y la modifica para prohibir toda publicidad de los servicios y procedimientos abortivos y de los centros de aborto. La explicación que da la exposición de motivos es que el aborto no es un servicio, es una cosa terrible. Entonces no tiene sentido que se reduciera la publicidad en el mercado de productos o servicios que se ofrecen. Creo que es otra de esas previsiones de la ley muy coherentes y valientes, aunque sea un tema este pequeñito. Y luego, y esto es muy importante, en la disposición derogatoria, ya hemos acabado los artículos de la ley, se deroga íntegramente la ley del 2010. Entonces no se modifica un poco o mucho, se deroga. Desaparece todo lo que tenía que ver con la salud sexual y reproductiva, los 11 primeros artículos, desaparece el sistema de plazos y todo lo demás que había en la ley del 2010. Y creo que esto es importante porque, y aprovecho para resaltarlo, así como la ley del 2010 estaba profundamente imbuida de ideología de género y de la terminología de la ideología de género, en este anteproyecto de ley no hay ya nada de ideología ni de terminología de género. Está escrito en castellano normal, por decirlo así, sin esas elucubraciones propias del lenguaje de género que a veces hacen que las cosas sean incomprensibles, ¿no? Porque ya sabéis que los seres humanos tenemos sexo y no género. El género lo tienen las cosas, las mesas. Esta mesa es de género femenino, yo soy hombre, macho. Yo no tengo géneros, tengo sexo. Por eso cuando se confunden las dos cosas, el lenguaje empieza a intuirse hasta puntos que a veces no sabe muy bien de qué se está hablando, ¿no? Y luego hay 4 disposiciones finales de tipo estrictamente jurídico que establecen la parte de la ley que tiene un carácter orgánico, que no viene a explicar qué es eso, cómo se desarrolla reglamentariamente, su ámbito de aplicación, y que, disposición final cuarta, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bien, este es el anteproyecto de ley que está en discusión. Como os decía al principio, en mi opinión es una ley valiente políticamente, que supone un paso muy importante en la buena dirección, que hará que España sea el primer país de la Europa occidental que afronta esta reversibilidad del aborto, y en ese sentido me ha sorprendido positivamente el gran eco internacional que está teniendo este proyecto de ley y el debate español. Es llamativo la cantidad de medios de comunicación social que están dedicando en todo el mundo páginas y páginas, o minutos de emisión, en el caso de las radios y las televisiones, a lo que está pasando en España con el aborto. Por eso también creo que los que estamos comprometidos con la defensa de la vida en España tenemos en este momento una especial responsabilidad. Porque lo que pase con este proyecto de ley en España va a influir mucho en los debates sobre el aborto en el resto de Europa y en América Latina de forma especial. España ha sido, y yo creo que esa es en parte una de las razones por las que los medios están tan pendientes hoy de nuestro país, durante la pasada legislatura, un escaparate mundial de las peores tonterías legislativas en materia de familia y vida. Y el mundo se ha asombrado un poco de un antiguo país de tradición católica, para que sea de los primeros en considerar el aborto un derecho y considerar el matrimonio sexual, etc. Y por eso ahora también el mundo está expectante de lo que pasa en España con esta ley. Y además debo decir que esta ley se debe a Zapatero. A Zapatero. Porque
probablemente, y esto es hacer historia-ficción, pero creo que es importante considerarlo, probablemente si bajo el mandato de Rodríguez Zapatero no se hubiese impulsado la aprobación de la ley del 2010, no habría habido en los últimos años grandes debates en España sobre el aborto. Y en consecuencia el PP no se hubiese sentido presionado a incorporar en su programa electoral la promesa de hacer lo que ahora va a hacer, que es modificar la ley del 2010. La iniciativa del 2009 de hacer la ley, que luego se convirtió en ley del 2010, provocó una gran reacción social, organizamos grandes manifestaciones, se hizo visible ante la opinión pública que una parte muy importante de la sociedad española estaba a favor de la vida. Y la constatación de ese fenómeno es lo que le llevó al Partido Popular a incluir en su programa electoral el compromiso de cambiar esa ley. Y ahora de cumplirlo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué hago esta reflexión? No por hacer un chiste fácil sobre el presidente del gobierno, sino para que os deis cuenta de la trascendencia histórica de las pequeñas cosas que hacemos. Porque todos los que nos movimos en la sociedad española para defender el derecho a la vida en el año 2009 y 2010 éramos gente irrelevante, pero muchos, gracias a Dios. Y muchos irrelevantes son una fuerza histórica. Y podemos provocar que pasen cosas como esta. Por eso la importancia de tomarse en serio todos la defensa de la vida. ¿Por qué este debate sobre el anteproyecto de ley del concebido se está dando en España y en Francia o en Italia? Porque desde que se aprobó la ley del aborto del año 85, en España hubo mucha gente que no se acostumbró al aborto. En otros países, poco a poco, se fueron acostumbrando, dejó de hablarse. En los países de nuestro entorno europeo occidental, del aborto no se habla. En las campañas electorales ni se pronuncian los políticos sobre ello. Está ahí, punto. En España siempre ha seguido siendo un tema conflictivo. Un tema en que los políticos han sentido la presión de la calle para opinar en las campañas electorales. Y se ha mantenido vivo el debate. Y lo hemos mantenido la gente defensora de la vida. Porque hemos seguido hablando de la defensa de la vida. Porque hemos articulado instituciones para ayudar a la mujer embarazada, como Red Madre, con eco y presencia en la vida pública. Es decir, no nos hemos acostumbrado ni hemos banalizado el aborto. Cuando una sociedad banaliza el mal, nos acostumbramos a él y ni lo mencionamos. Cuando una parte relevante de una sociedad no banaliza el mal y nos acostumbra a él, está en condiciones de superar ese mal. Por eso en España se está dando hoy este interesantísimo debate para pasar de una ley del aborto a una ley de protección del concebido, porque muchos españoles durante muchos años, gente anónima que nunca aparecerá en los libros de historia, ha seguido dando esa batalla. Por lo tanto, estas cosas se pueden hacer. Llevan tiempo. Los éxitos nunca suelen ser inmediatos, pero se pueden hacer. Y este es el mensaje que otros países a nuestro alrededor están mirando ahora en España. Yo estuve el fin de semana pasado en París en una manifestación en defensa de la vida y el comentario ahí por las calles es: se puede hacer, si lo hacen los españoles se puede hacer. Y tanto gente en Francia, en Alemania y en Italia van a empezar a hacer propuestas como estas en sus parlamentos y exigírselo a sus políticos, porque les estamos demostrando que se puede hacer. Y si esta ley al final no se aprobase, que espero que se apruebe, o si se apruebe y no se derogan dentro de 2 años, seguiremos igual, porque se puede hacer. Seguir dando pasos para defender la vida. Y en el caso de la defensa de la vida, y con esto concluyo, como sabéis hay que hacerla por 3 medios. El primero es el compromiso personal con la vida. Aquí no hablamos de teorías, aquí hablamos de chico, chica, embarazo, barriguita. Y eso nos toca a todos y a cada uno. Por lo tanto, el primer sitio donde debe hacerse visible el amor a la vida es en mi vida. En mi actitud ante el embarazo de mi mujer, de mis hijas, en si le tengo miedo a la vida o no, al dolor o no, a la muerte o no. Tanto el mantenimiento y la lucha por la defensa de la vida es hacer vida de cada uno, la apertura a la vida y el compromiso con la vida. En segundo lugar, la defensa de la vida es palabra, es hablar bien de la vida. Como sabéis, el lema del Foro de la Familia es hablar bien de las cosas buenas. Y además siempre bien de las cosas malas, bien de las buenas y no mal de las malas, que no sirve para nada. Salvo a deprimirse. Hay que hablar bien de la vida, y del compromiso, y de la mujer, y del embarazo, y de la discapacidad. No porque sea deseable, sino porque cuando existe es digna, porque es digno el discapacitado. Y no podemos tenerle miedo a eso. Hablar bien de las cosas buenas. Eso es lo que se hizo en España y por eso este debate aquí no ha muerto.
Tenemos que seguir hablando bien de las cosas buenas. En la cafetería, en la cola de la compra y en la televisión, donde podamos. ¿Vale? Bien de las cosas. Y en tercer lugar, solidaridad con la mujer. Hay mujeres que lo pasan muy mal. Y algunas de las que estáis aquí no lo habéis pasado muy mal. Alrededor de un embarazo. Hay situaciones profundamente injustas en nuestra sociedad. Y además, una ley del aborto muy lasa o poco lasa genera estructuras opresoras de violencia alrededor de la mujer para que aborte. Como la ley lo permite, es la manera fácil de quitarnos de encima los problemas que haya la mujer. Y por eso, con una ley del aborto o con otra o sin ninguna, siempre habrá que estar al lado de las mujeres embarazadas para ayudarlas a que no sea tan oneroso seguir adelante con su embarazo. Que esa cosa es la idea que subyace a Red Madre. Es inmenso voluntariado social que está disponible en toda España para ayudar a cualquier mujer embarazada para lo que necesite. Eso siempre habrá que hacerlo. Con una ley, con otra o con ninguna. Por eso yo siempre digo, porque estoy profundamente convencido de ello, que una buena ley en materia de aborto es aquella que protege siempre, y sin excepción de ningún tipo, al niño no nacido. Y que protege igualmente siempre, y sin ninguna excepción, a la mujer embarazada para que ninguna esté sola. Una ley que le falte una de estas dos patas, protección del niño de la mujer, es una ley injusta. Y una ley que no proteja ni una ni otra, como hace la ley del 2010 en España, es más injusta todavía. Por eso, otra de las carencias de este anteproyecto de ley de protección del concebido que haremos llegar al gobierno es que tiene que ser complementado por una ley de protección a la embarazada. No nos basta con esto. Igual que avanza en la protección del concebido, tiene que avanzar en la protección de la embarazada. Y ya sé que estamos en crisis económica y los presupuestos no dan mucho de sí, pero bueno, siempre hay algo de dinero. Cuanto de las observaciones que haremos al Ministerio, de hecho, vamos a redactar un proyecto íntegro de protección de la embarazada y eso lo vamos a llevar al ministro, para que no tengan que trabajar. Para que haya una solución más justa. Protegemos al niño y protegemos a la embarazada. Bien, pues este es el debate que tenemos por delante. Creo que es bueno conocerlo en su detalle, aunque no seáis o no seamos todos juristas, para saber de qué estamos hablando. Creo que es bueno hacer esa valoración prudencial de en qué avanza, en qué no es bueno la nueva regulación, en qué se puede mejorar, para poder participar en este debate y ir creando opinión pública a favor de la vida. Porque nosotros no somos políticos. Y por lo tanto, lo que hagan en el Parlamento lo harán otros, no nosotros. Nosotros vamos a estar en la calle. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar este debate que va a hacer que se hable mucho del aborto y del embarazo en la sociedad para hablar bien de la vida y del embarazo. Es una ocasión que se nos da histórica para hacer una gran labor apologética de la vida. Por lo tanto, por el hecho de vivir en España en estos momentos, tenemos una gran responsabilidad, que es formarnos para poder hablar bien de las cosas buenas por todos los lados, de forma especialmente intensa durante estos meses en que el tema va a estar muy de moda. Y así haremos que aumente todavía más en España la gente comprometida con la vida. Hay, y esta va a ser de verdad, mi última concepción, gente que me pregunta, ¿tú crees que si se aprueba esta ley luego se derogará? Yo no sé muy profeta no soy, obviamente, pero yo siempre digo, eso depende de nosotros, no de los políticos. No de los políticos actuales, que no sé, pero bueno, en su día sí quieren probarla así, ¿no? ¿Por qué? Porque si se aprueba este proyecto de ley, se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Si nosotros somos capaces de aprovechar estos meses para que la sociedad española se vuelva más pro-vida, crearemos el ambiente en que le costará mucho más a cualquier político derogarla. O sea, tenemos que hacer esa labor de convicción a nuestro alrededor de que la vida merece ser defendida, para que aunque gobierne el más proabortista del mundo dentro de X años, diga, no me conviene derogar esta ley porque esta gente se cabrea conmigo. Cuando nos toca a nosotros la responsabilidad de hacer que el clima cultural de fondo blinde a esta ley para que solo se modifique en clave de más protección a la vida y nunca para volver a retroceder hacia el abortismo. Yo en todo caso estoy convencido de que así como la segunda mitad del siglo XX fue la triste época del aborto, el siglo XXI va a ser el siglo de la vida. Muchas gracias por vuestra atención.